Esta es la historia de un género lleno de etapas de sol y de sombra, de noche y de día. En realidad obedece a la curiosidad de los habitantes de los medios urbanos por ese mundo desconocido que todos compartimos en un mismo planeta. Los viajeros ingleses del siglo XIX habían descubierto un mundo exótico en sus aventuras coloniales, y las capitales europeas como Londres, Berlín o París se llenaron de estampas sobre paisajes, especies y pueblos hasta entonces desconocidos y reflejados bajo el perfil de lo exótico. A principios del siglo XX, el cine se encargó de reemplazar a los viejos grabados victorianos, con clásicos como Nanook el esquimal, que describía la forma de vida de un hombre en un lugar tan poco accesible como el gélido polo. Las grandes productoras del Hollywood de esos años enviaron equipos a África, América del Sur o Asia en busca de imágenes de animales y plantas exóticas, muchas de las cuales aparecían en los noticiarios o en los fondos de las películas de Tarzán. Pero fue en los años 50 cuando el documental alcanzaría su máximo reconocimiento en una doble vía. Por una parte, la comercial de las películas producidas por la firma de Walt Disney, como El desierto viviente, que ofrecían imágenes de una gran calidad, aunque se adjudicaban a los animales conductas propias de los seres humanos, dentro de un evidente maniqueísmo. Por otro lado, surgían las películas de Jacques Cousteau, como El sexto continente, premiada en el Festival de Cannes. ¿Quién iba a decir que Cousteau sería 3 décadas más tarde toda una estrella en la pequeña pantalla? En España tuvieron que llegar los años 60 para que la naturaleza empezara a tener su sitio en la pequeña pantalla. Sería a través de la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, primero con un espacio en el que se dirigía a la audiencia con pasión y vehemencia para hablar de una fauna apenas valorada en su momento. Era una naturaleza de buenos y de malos, contada como un drama teatral. Sí, un periodo apasionante tanto por la enorme cantidad de medios que estuvo a disposición de la producción cinematográfica, un trabajo que se extiende a lo largo de 12 años, en el que se hacen más de 100 documentales y sobre todo con un sello muy característico. Félix Rodríguez de la Fuente tiene una fuertísima personalidad como presentador y como locutor, pero también crea una forma de ver el mundo de los animales en el que lo que se vislumbra es la trama casi argumental, melodramática. Es un mundo de buenos y malos, es un mundo en el que sus propias apetencias personales por determinados elementos faunísticos se convierten en protagonistas muy por encima de lo que la estricta realidad científica debería haber impuesto, pero en cualquier caso una forma de aproximación extraordinariamente eficaz para la sociedad española. El hombre y la tierra es sin duda el gran pórtico por el que todo el que quiere adentrarse encuentra las facilidades necesarias para comprender qué es la naturaleza. La clave del éxito del hombre y la tierra es estar en sintonía con el gran público, el haber sido primer número 1 en el mundo de las audiencias con un tema hoy tan poco apetecido precisamente por el conjunto de los que contemplan la televisión, pero que desde el año 70 al año 80, en el momento en que muere Félix Rodríguez de la Fuente, sin duda es uno de los éxitos grandes de la televisión pública.
hemos dado fin a una de las fases más hermosas y más apasionantes de esta operación rescate que estamos llevando a cabo en los llanos de Venezuela. La sequía había aislado en una pequeña laguna a este grupo de 6 delfines de agua dulce. Aquí se les llama toninas. Estaban condenados a muerte irremisiblemente. Este pequeño cachorro al que tenemos junto a su madre, porque estos animales son extraordinariamente cariñosos, hubiera muerto con la piel agrietada, bajo el sol implacable, hubiera muerto bajo el peso de su propio cuerpo, ya que sus costillas no se lo hubieran sostenido. Hemos tenido, yo diría que la fortuna enorme de jugar con estos animales, a los que muy pronto, después de tomar las medidas científicas, vamos a llevar a las aguas libres. Piensen que estas criaturas pueden navegar por todo este fantástico esqueleto fluvial de Sudamérica. Pueden remontar el Orinoco, pueden dejar el Apure, pueden llegar a través de todos los caños, a través de esta trama fluvial, a vivir en lo que puede considerarse como un mar interior esquelético. Si no les hubiéramos sacado de esta trampa mortal, dentro de 15 días hubieran agonizado en el mar. El traslado hasta las aguas permanentes, lejanas algunas decenas de kilómetros, no era fácil. Había que avanzar por todos los caminos y para ello, colocando a los especímenes sobre colchones inflables, utilizábamos un tractor, vehículo muy apropiado de todoterreno. El paso siguiente serían las producciones documentales sobre especies animales, comentadas y presentadas por De la Fuente con su natural ímpetu y entusiasmo. En los 70, el éxito de estos programas, ahora en color, contribuyó a la sensibilización en torno a los temas relacionados con la naturaleza. Guajaribos es palabra indígena que podría traducirse por salvajes, peligrosos, y ciertamente, hasta hace pocos años, aquí comenzaba el reino de los desconocidos. Sin embargo, queríamos alejarnos del río. En compañía de los habitantes de todo un poblado, por una pica abierta por los indios en la selva, buscábamos un poblado del interior. Las series de Rodríguez de la Fuente fueron un éxito no solo en España y en horarios estelares, sino también en muchos otros países, y se convirtieron en una referencia casi clásica dentro del género. Todo ello hasta la trágica muerte de la Fuente en un accidente en el año 1980. A las márgenes de los grandes ríos, y allí se ha transculturado. La llamada Selva Virgen, en la región habitada por los indios, generalmente de tipo caducifolio, los pequeños caños, como se llaman en esta región a los afluentes del Alto Orinoco, proporcionaban al indio agua potable y pesca abundante. El hueco dejado por los espacios de Félix tendría que ser llenado en España por nuevas producciones. Sí, el Arca de Noé es el gran empeño que dimana de la herencia de Félix Rodríguez de la Fuente. Es una gran producción también de Televisión Española, 50 capítulos, 5 años de trabajo, que se caracterizan por la diversidad de los planteamientos de los realizadores, muy diferentes entre sí, entre ellos grandes directores del cine actual. Hay que tener en cuenta que los programas de El Arca de Noé fueron dirigidos por Antonio Drobe, por Enrique Nicanor, por José Luis Cuerda, es decir, grandes personajes del cine actual. Se trabaja con guiones, es la primera vez en que hay un planteamiento de partida desde casa, en que se buscan objetivos, y luego también una profundización en lo real, en lo científico. No queremos contar historias de apreciaciones sentimentales ni de preferencias específicas por parte de nosotros mismos, y se levanta un acta notarial, ecuánime, de cómo es la naturaleza, cómo funciona, y curiosamente el Arca de Noé abre por primera vez, aunque en muy pequeña medida. Hay que decir que el 90% de los programas están dedicados a la fauna y al paisaje, a la naturaleza en el sentido más amplio del término, pero sí hay 4 programas que se ruedan concretamente en la península ibérica, que son casi los primeros programas de denuncia de la degradación ambiental con características muy serias. Se denuncia la contaminación del estuario del Tajo y se denuncia lo que pasa con las aves migradoras en España, en un programa que se hace hincapié en la utilización de venenos, en la caza ilegal y en tantas locuras como las que se hacen con nuestra fauna. Bueno, ahí se da ya un gran salto cualitativo en cuanto a los contenidos.
ventaja en muchos casos de que las técnicas iban a permitir que el acercamiento al mundo animal y vegetal fuera mucho más directo, con imágenes que en aquella época causaban evidente sorpresa y admiración. Y ya en los 80, De Silencio Roto, Sobre el fondo del mar, una serie que asombró por su técnica. Los espectadores tenían ocasión de acercarse a un mundo escasamente conocido y hasta entonces secreto, sin moverse de su propio hogar. Bueno, Silencio Roto, que es mi gran trabajo, mi primer gran trabajo como director, realizador y guionista, supone sobre todo un desenfoque con relación a los anteriores, pero también la puesta en valor de algunos de los aspectos más relevantes de la naturaleza. Lo primero es que no hay por qué ir a los grandes protagonistas. El insecto, el anfibio, el reptil, el pez pueden contarnos fascinantes historias que desde el punto de vista de la conducta pueden ser tan apasionantes como el león matando una gacela. Solo que cambia la perspectiva, cambia el tamaño del protagonista, pero sobre todo es convertir a lo más fascinante de la historia natural, es decir, el comportamiento, la conducta de los seres animales en el verdadero hilo conductor del argumento. Cada capítulo estaba dedicado a una de las facetas del comportamiento animal y esto tuvo tanto éxito que nos cabe el honor de que la BBC 5 años más tarde haga una de sus grandes series con el mismo enfoque, Trials of Life, de Attenborough, las huellas de la vida, me parece que sería la traducción, y realmente pues es una enorme satisfacción para nosotros desde Televisión Española haber hecho esta serie. Tampoco los Galápagos destacan por sus dotes natatorias. Sus progresiones bajo el agua o en la superficie se convierten en un nervioso braceo de sus 4 patas. Las 2 posteriores están provistas de ensanchamientos de la piel que, como en el caso de las ranas, incrementan su capacidad de avance. Durante bastante tiempo, los documentales sobre naturaleza tuvieron su propio hueco en los horarios estelares de la pequeña pantalla, tanto en España como en otros países. Buena parte de esos contenidos respondían a las preocupaciones de los ciudadanos de la época, asustados por las agresiones contra el medio natural y conscientes, gracias a la labor de divulgación de la televisión, de las posibilidades de un mejor conocimiento del entorno en el que el ser humano convivía con otras especies. Buen nadador es también el lagarto verdinegro, si bien su vida transcurre principalmente en las orillas de los ríos de montaña. Gracias a ese impacto, hombres de ciencia se convirtieron en espléndidos comunicadores y a la vez estos se adentraron muchas veces en temas de divulgación científica. Fueron los años del triunfo de Carl Sagan y el universo, y también los de Attenborough y su acercamiento a la fauna y la flora. En la España de los años 80 se mantuvo la producción de series en esa línea, favoreciendo una nueva sensibilidad respecto a la valoración del entorno ambiental. A la vez, Jacques Cousteau, con sus distintas series sobre el mundo submarino, había contribuido a definir un clásico. Bueno, con África Viva se hace algo que para algunos supone algo un tanto desgarrador, porque es la primera y la última vez de un género completo. Es el programa en directo total, es el ponerse delante de las cámaras, en mi caso como presentador, a hacer una exposición
totalmente fresca, totalmente espontánea, sin ningún papel, sin ningún guión, sin ninguna preparación prácticamente previa, exceptuando pues el conocer los elementos de la fauna y lo que pueden hacer, y retransmitir en absoluto directo, exactamente igual que un partido de fútbol o que un desfile o una boda, y ponernos ante el público con esa frescura de no saber lo que va a pasar el segundo más tarde. Y esto, además, desde el punto de vista técnico, es un gran desafío, porque son transmisiones vía satélite, son esfuerzos de producción enormes. En el caso de África Viva se contaba con 7 unidades de cámara, con 60 personas desplazadas hasta el corazón de Kenia, casi todas ellas de la BBC, y también abría un poco la puerta de las grandes coproducciones, que con el devenir del tiempo se han convertido en absolutamente imprescindibles para hacer programas de calidad. Hoy día casi no se hacen documentales del primer nivel, sino es con la colaboración de varias producciones, de varias televisiones. Por lo tanto, África Viva supone también una novedad, desgraciadamente, insisto, no repetida. Viajamos hasta sitios como Masai Mara, cabe la enorme satisfacción de ver un paisaje como lo conocieron nuestros primeros padres. La crisis del género se produjo en los años 90. El documental de naturaleza mantuvo una presencia en algunos canales, pero con una tendencia decreciente, hasta encontrar su hueco cada vez más en los canales especializados y todavía más segmentados. Y hoy aparece prácticamente como un producto típico de canales temáticos, y en algunos casos de las televisiones públicas, y como un elemento de identidad de las mismas. Amiga Natura es casi una autobiografía, solo que con una cantidad de elementos que podemos compartir todos. Amiga Natura es la experiencia de alguien como yo mismo, que tengo la fortuna de estar en contacto con la naturaleza, de que mi hogar está dentro del seno de un bosque, pero también manteniendo viva la llama de la cultura rural. Es una forma de que entronquen el lenguaje del agricultor, del ganadero, del que siega, del que trilla, del que cuida de animales, del que doma caballos, con lo que hacen los árboles, lo que hacen los manantiales y las convivencias múltiples que se dan en el seno de la naturaleza. Es prácticamente la demostración de que cabe el diálogo, que cabe entenderse con las manifestaciones de lo espontáneo y, en consecuencia, que bastan a veces pequeños ámbitos, como era el hecho de que en Amiga Natura la totalidad de los 9 programas se filmaron en una pequeña propiedad extremeña, sin salir de allí, con la excepción de una entrevista, que realmente es algo que se puede poner encima del tapete para ilusionarnos con el potencial de la naturaleza. En una maceta que esté en un balcón también se podría filmar una serie entera de naturaleza, y por tanto también es una llamada de atención sobre lo tremendamente fascinante que nos puede resultar el mundo de los animales, de las plantas y de las actividades que los seres humanos desarrollamos al aire libre. ¿Acaso una de las torpezas más contundentes que llevamos a cabo los seres humanos es enemistarnos con nuestro medio natural, con la naturaleza que nos rodea? Pero no solo desde el punto de vista de que cada vez incomprendemos más y mejor lo que la naturaleza nos proporciona, sino sobre todo porque apenas sabemos ya de dónde proceden montones de aspectos, beneficios, materias y alimentos que forman parte de nuestra vida cotidiana. A través de este programa lo que queremos es recordar, poner dentro de la memoria de los que nos están siguiendo la enorme cantidad de usos que podemos llevar a cabo en relación a lo que nos proporciona la vida espontánea. La acogida a esos productos ha permitido un mejor conocimiento sobre nuestro entorno y a la vez un acercamiento hacia formas de hábitat y a los puntos de encuentro entre los seres humanos y el planeta, entre nosotros y el resto de las especies que convivimos en un mismo territorio. La evolución del género ha permitido, por una parte, una valoración del patrimonio natural de un país como España, con un variado abanico de ecosistemas. Por la otra, una atención hacia las propias especies que cohabitan con los seres humanos en el tejido de la ciudad,
porque la naturaleza no es el mundo lejano y alejado, sino también el que tenemos más próximo. Comer todos los días es suficiente excusa como para seguir habitando la ciudad y sus dominios. A esta ecuación de supervivencia de múltiples incógnitas le hemos dedicado atención minuciosa en nuestro programa. Juntos vamos a ser testigos del lustre que le dan algunas de las más decididas especies a la palabra oportunismo. Sabremos lo que es jugarse la vida para conseguir unas migajas del derroche humano. La sociedad humana nunca da nada por nada. El porvenir de este género es una incógnita, aunque ya nunca volverá a ser como en los años 70 y 80, cuando los documentales sobre naturaleza aparecían en los horarios estelares de las televisiones. Sin embargo, en los últimos años se ha podido ver cómo en la gran pantalla se creaba un espacio para documentales sobre la naturaleza, convertidos casi en una obra de arte. En estos momentos los empeños van dirigidos a casi un extremismo total, porque la producción cinematográfica de documentales de naturaleza está en un mal momento. Se está produciendo poco, cuesta muchísimo dinero, hay poca tirada de la audiencia y por tanto las cosas están en un momento que podríamos llamar de bajón, de crisis. Pero paralelamente se han llevado a cabo en los últimos 4 o 5 años las películas más ambiciosas y las series más caras de la historia. Son fundamentalmente de la BBC y de algunas productoras privadas, pero también está apareciendo un fenómeno emergente muy sorprendente, que es el de el gran largometraje para pantallas de cine comercial, y se está dando el caso de que en los últimos 3 años pues se ha estrenado, se ha presentado, se han exhibido con un enorme éxito de público en todo el planeta, pues nada más y nada menos que Nómadas del Viento, película en la que también tuvimos una participación española destacada, nominada a los Oscar y a los premios Goya. Hemos participado también en Deep Blue, la película más cara. Hay que tener en cuenta que son largometrajes de un presupuesto cercano a los 3.000 millones de pesetas antiguas, 22 millones de dólares, 20 y tantos millones de euros. Es algo realmente sorprendente, pero eso permite, como es el caso también de la tercera gran película que ha aparecido en los últimos años, Génesis, pues de rodar en la totalidad del planeta cientos de localizaciones, 30, 40 equipos de cámara, las más sofisticadas tecnologías, o como en Nómadas del Viento, pues 40 y tantos biólogos adiestrando animales para que se comporten como desea el director de la película ante la cámara. Enfatización o no, divulgación sobre el medio natural o idealización en torno a una naturaleza que no siempre es contemplada como la tarjeta postal que demandan los urbanitas. Cuestiones para el debate y sobre todo la respuesta a la pregunta: ¿se han cruzado elementos de la ficción dramática en la construcción de los espacios documentales sobre naturaleza? A la hora de contemplar la naturaleza, ya sea en vivo, en directo o a través de la pequeña pantalla, deberíamos ser capaces de quitarnos la vestimenta, de ser capaces de una contemplación neutral, no aplicar nuestros criterios morales, nuestras preferencias estéticas o nuestro código de valores a lo que estamos viendo. La naturaleza funciona sin intención, o si acaso con la mejor intención que se conoce en la historia de la vida, que es que la vida continúe. A partir de ahí, la naturaleza ni sabe ser mala ni sabe ser buena, es neutra, no está haciendo nada ni a favor de los seres humanos ni en contra. Somos nosotros más bien los únicos que tenemos capacidad de ejecutar determinadas acciones hoy día, desgraciadamente muchísimas, contra ese impulso de continuidad de la vida. Por eso ni el tiburón es un malévolo
personaje que devora pequeños peces o tiernas focas, ni las orcas son asesinas porque maten a un pequeño recental de ballena, ni en absoluto el lobo es el despiadado sanguinario que en vez de matar una oveja mata 5. Esas son cosas que no tienen código moral. La naturaleza no tiene ningún planteamiento ético. Pero nosotros, a la hora de contemplar la naturaleza, sí podemos aprender algunas cuestiones. Podemos desde fascinarnos por la multiplicidad de las formas, de los colores, de los movimientos, por la ilimitada profundidad del sentido de la vida, y también por la extraordinaria riqueza de los comportamientos, que curiosamente todos quieren lo mismo, quieren que haya mucha vida, no poca vida, quieren que haya mucho tiempo para lo viviente y no poco tiempo. Por tanto, es algo muy parecido a la contemplación del arte. El arte puede inspirar mucho, puede ser sublime, puede hacernos llorar, puede hacernos entristecer, pero evidentemente el arte es fundamentalmente contemplación y admiración. Es serenar el espíritu ante un gran acontecimiento, una gran oferta de emociones. Veamos la naturaleza como fábrica de emociones y no como una madrastra o como una amiga. Por ahora, muchos de esos documentales se han convertido en clásicos de la mano de algunas referencias inolvidables dentro de un género en el que hoy las técnicas permiten toda clase de posibilidades para ser testigos invisibles de la vida de las otras especies.